Hola, Itzel, buena tarde. Buenas tardes, profe. ¿Estás? Bien, Miguel Ángel, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Citlali, buena tarde. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, vamos a esperar a los compañeritos, a ver quién más sigue. A ver, entonces tenemos, a ver, vamos aquí. Ok. Muy bien, Erika, buena tarde. Supongo que Isa está en el 761. Ok. Voy a apagar tantito mi micrófono porque va pasando los de los partidos y se va a escuchar todo el sonido. Permítanme un minutito. Sí, profe. Ya, perdón chicos, es que acuérdense que como están las campañas políticas, todo el mundo pasa con su escandalazo y todo lo demás, entonces, como tenemos que subir a YouTube, si nos registra su música, nos piden derechos de autor y entonces, si no los pagamos, no nos permite el video. Por eso una disculpa. Bien, pues bienvenidos chicos, me da gusto verlos, una sesión más, bueno, con un nuevo compañero que se integra a su grupo. Erika, buenas tardes. ¿Quién me falta nada más? Supongo que Isa es a quien no veo. Ah, no, es ya tenemos aquí. ¿Quién me falta el día de hoy? Me falta Isabel. ¿Su compañera se ha estado conectando, Isabel? El día de hoy, chicas. ¿No? Está Citlali, creo. No, Citlali sí está. Está Citlali, Erika. ¿Quién más tengo aquí? Me falta Isa, creo. Ok. Bien. Bien, chicos, pues bueno, no sé si ya se presentaron con su compañero Miguel. No. ¿Todavía no? ¿Cómo creen? Ya llevan casi, ya estaban a terminar el día de clases. Bien. Permítanme tantito, nada más. Bien, bien, pues, bienvenido. ¿Cómo te gusta que te digan, Miguel o Ángel? Pues como gusten. No, ¿qué más te gusta a ti? Porque si no, luego yo la riego y les ando diciendo lo que no les gusta, entonces. Miguel está bien. Miguel, ok, bueno, Miguel. Pues bueno, bienvenido al primer cuatrimestre de licenciatura en educación. Soy el licenciado Rubén Ventura Peña, soy pedagogo y pues bueno, me toca trabajar con ustedes la asignatura de Teorías de la Educación 1, donde estamos viendo pues todos los autores, esta sí es, por eso su nombre lo dice, teorías, ¿verdad? Esta sí es pura teoría, son todos los autores que sustentan a la educación. Y bueno, pues tenemos ya varias compañeritas conectadas. No sé si te pudieras presentar, decirnos de dónde eres, no sé, tu nombre completo, por favor. Sí. Mi nombre es Miguel Ángel Valdivia Costa, soy de la comunidad de Acoyotla del municipio de Tepehuacán. ¿Eso dónde queda? Hola. Muy bien. Hola. Pues su municipio pues está un poquito lejos del de ustedes, obviamente, es parte de la Huasteca Hidalguense, ¿sí, verdad, Miguel? ¿Huasteca? Sí. De la Huasteca Hidalguense. Supongo que eres parte del plantel Chapulhuacán. Ajá, sí, Chapulhuacán. Ah, ok, bueno, él pertenece al plantel Chapulhuacán de ICAI. Recuerden que ahorita como estamos en línea, pues estamos un poquito revueltos entre Chapulhuacán, Jacala, Ixmiquilpan y bueno, pero todos somos parte del mismo instituto, ¿eh? Entonces, ok. Pues vamos a ver, vamos a iniciar con Itzel. Itzel, ¿te puedes presentar con tu compañero, por favor? Sí, hola, mi nombre es Itzel y
Soy del municipio de Cardonal. Ok, gracias, Itzel. Sí. Lali. Sí, mi nombre es Citlali y soy de Tasquillo. Tasquillo. Muy bien. Lali, gracias. Erika. Sí, mi nombre es Erika Beatriz y soy del municipio de Nicolás Flores. Nicolás Flores. Creo que yo un poquito más cerca para allá de su municipio de Miguel, pero no tanto. Continuamos con... Todavía no me grabo bien los nombres de todas ustedes, no las identifico bien a todas, pero ¿quién tiene el número 761-831? ¿Me podría decir su nombre, por favor? A ver, compañerita, del número 761-831. ¿Se podría presentar, por favor? No sé si sea yo, profe. Sí, tú. Tú me eres. Yo soy Kimberly de Cabrera Trejo. Soy del municipio de Zimapán, de una comunidad que se llama La Ugatita. Ok, ya decía yo que tú eras Kimberly, porque es que ahora no aparece tu nombre, aparece tu número de teléfono. Entonces, Voy a cambiarlo. ok, está bien. Y tenemos a Isa. Isa, ¿te puedes presentar, por favor? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Telles. Yo soy del municipio de Chilcuautla, de la comunidad de La Estancia. Ok. Bueno, para que Miguel se ubique un poquito, la mayoría de ustedes pues son más pegadas acá al centro Ixmiquilpan y realmente para su municipio de él pues está un poquito lejos, pero bueno, ahorita por la tecnología pues todos juntos y cercas, ¿verdad? Eso está muy bien. Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, en el caso de Miguel, te agradecería que después me mandes mensajito para poderte enviar los documentos que ya se enviaron a grupo y que no vas a poder visualizar, para enviarte lo que ya vimos, las sesiones, los videos y los materiales, por favor. Entonces, después me mandas un mensaje de manera privada, si gustas, para que yo te pueda mandar los Sí. materiales. ¿Sí? Ok. Bien. Ok, gracias. Ok, bien, señoritas. Y bueno, ahora sí ya no son señoritas nada más, ahora sí jóvenes, ¿verdad? Porque tenemos aquí también a Miguel. Bien, vamos a comenzar. Hace 8 días estábamos hablando de un autor muy importante que es Pestalozzi. Si recuerdan, ¿verdad? Voy a retomar un poquito el documento de hace 8 días para que podamos acordarnos de qué estábamos hablando. Me dicen cuando se vea, que vean el documento, por favor. También otra cosa, chicas, que les quiero comentar. El día de hoy tengo problemas con internet, con el señal de celular también y con internet de casa. De pronto se me saca el sistema. Entonces, si ven que me salgo, no se me vayan a ir ustedes tampoco, me esperan. Inmediatamente me vuelvo a reincorporar. No se me vayan a ir de pinta a otra clase, por favor. Que ahora tengo problemitas yo con el sistema. Bien, hace 8 días hablábamos para recordar un poquito acerca de Pestalozzi. Pestalozzi es uno de los autores que, como nosotros pudimos ver, pues de alguna manera sustentaba su teoría en el trabajo y la educación. O sea, a los niños se les brindaba educación, pero a partir de brindarles educación, también se les brindaban conocimientos en algunos trabajos. ¿Para qué? Para que los niños pudieran hacer algo después. De hecho, ustedes recuerdan su instituto, el Instituto de Iverdon, la escuela que él realiza, pues es un instituto donde los niños salían más con condiciones para salir a trabajar que tener conocimientos acerca de las ciencias y lo demás. Eran más conocimientos para trabajar que conocimientos intelectuales. Espero que aún recordemos esa parte. Entonces, todo esto, pues ya lo vimos, ¿verdad? Si leyeron el documento en la semana. Quiero pensar, perdón. Ok. Recuerden que pues se enseñaba más trabajo. Recuerden que era un instituto que tuvo muchos problemas. Las materias que enseñaban en este instituto o que Pestalozzi proponía para que esto funcionara, pues eran aritmética, álgebra, morfología, dibujo, geografía, historia, lengua alemana, francesa, religión, ciencias naturales, química, física, zoología, botánica, latín, gimnasia. Bueno, ya vieron ahí toda la serie de materias que veían los niños que ahí tenían. Recuerden que una de las características principales de la teoría pestalozziana es que brinda educación para varones, pero también brinda educación para niñas. Acuérdense,
que estamos hablando de que este autor está en una etapa donde la educación sobre todo era brindada a varones y él ya propone una educación para ambos sexos y aparte de tener el Instituto Iberdon de niños, también tenía un anexo de Instituto Iberdon, ¿no? Para las niñas, que es donde pues también se les enseñaba. Recordemos que también comentábamos que él proponía un horario escolar muy extenso, hasta 60 horas de clase a la semana. Algo que le debemos a Pestalozzi es que es el primero es de los autores que propone las excursiones. Hoy en día, que hoy tenemos que ir a los museos, que ir a todos lados, pues él es el que propone esta parte de que de sacar a los niños al campo, de llevárselos en sus tiempos, pues no era en el autobús bonito, como ustedes seguramente en algún momento salieron a alguna excursión, ¿verdad? Todo panorámico y toda la cosa, pues ellos iban a pie y caminaban por días para llegar a los lugares a donde iban. Para Pestalozzi era muy importante acercar a los jóvenes, a los niños, a la naturaleza, que tuvieran en contacto real con lo que estaban viendo. Por eso es que se los llevaba de excursión. Entonces las excursiones, pues hoy en día son parte de la teoría de Pestalozzi también. ¿Sí? También otro aspecto importante de la teoría de Pestalozzi, recuerden, es que le gustaba que sus alumnos tuvieran clases al aire libre. ¿Por qué? Porque esto lo tenían mayor en contacto a los niños con la naturaleza y obviamente podría enseñarles mejor. Yo les ponía de ejemplo, si yo estoy con mis niños y les doy la clase de cómo son, no sé, se me ocurre cómo son los pajaritos, pues es muy diferente que yo explique cómo es un pajarito, ¿verdad? Que si yo los llevo al campo y ellos pueden ver un pajarito y lo pueden ver volar y pueden ver qué come y pueden ver sus colores y todo lo demás tamaños, va a ser muy diferente. Para ellos se les va a quedar mejor el aprendizaje a que yo se los cuento. A lo mejor yo sí les sé decir las características de esto. Entonces, eso también es importante. Ahora, recuerden que pues Pestalozzi dentro de su escuela tenía pues muchos talleres que eran en los que trabajaban los pequeños, precisamente salían también con, digamos, un oficio, ¿sí? Así que eso es parte de la teoría de Pestalozzi. Por otra parte, Pestalozzi decía, recuerden que estaba muy de acuerdo con las actividades físicas. Recuerden que él buscaba una educación integral. Si recordamos ese, o Isa, ¿a qué se refería Pestalozzi con educación integral? Isabel, ¿me podría recordar a qué nos referíamos con educación integral con Pestalozzi? Ay, creo que esa no está. Bien, bueno, creo que esa no me escuchó bien. Recuerden que Pestalozzi hacía mucho énfasis en el juego y el deporte. El juego porque es el punto donde los alumnos ponen en práctica lo que aprenden y además imitan y a partir de ello también aprenden. Y el deporte porque él consideraba que los niños deberían de tener una educación integral. Cuando hablamos de educación integral estamos hablando de que él proponía de que todos los aspectos que integran al niño deberían de estar inmersos en la escuela, su familia, la educación, el juego, los conocimientos, el trabajo, todos son parte de su formación integral, así como lo hacemos hoy. Entonces, por eso es que él proponía esta parte. En la escuela de Pestalozzi, como lo leímos hace 8 días, pues no habría preinscripciones ni prohibiciones, o sea, cada niño sabía si seguía, si no seguía, no había violencia, algo que no había en esta escuela era violencia, él estaba en contra de la violencia, y pues bueno, Pestalozzi era un ser también muy religioso y por eso dentro de la institución pues se le denominaba el padre Pestalozzi. Además era quien dirigía, no dirigía, recuerden que Pestalozzi no dirigía su instituto, había digámoslo así, un grupo de personas que eran los que dirigían a esto, ¿sí? Entonces, Pestalozzi fue muy entregado a la teoría educativa y a poner en marcha lo que él pensaba en su propio instituto, que era lo que él hacía, ¿sí? Entonces, como características del Instituto de Iberdon o de la escuela que él proponía, pues ya lo dijimos, el trabajo y la vida común, ¿sí? Ahí ponía en práctica sus nuevas ideas,
como era una educación integral, ponía importancia en la higiene y la cultura física, que era el deporte. Sí se fijaba cómo vestía el alumno tenía que ir limpio, tenía que ir propio a la escuela, así como hoy les pedimos a ustedes que se presenten a la escuela bien peinaditos, bien bañaditos y demás, pues en ese entonces para Pestalozzi también era importante esta parte, ¿sí? Existían trabajos manuales, recordemos que Iberdon, el Instituto de Iberdon tenía varios talleres en su interior y es donde trabajaban también los pequeños que ahí estaban. ¿Qué pretendía Pestalozzi? Pues formar el juicio. ¿Qué era formar el juicio? Pues de alguna manera ser pensante y que el alumno utilizara la razón, el raciocinio para sus cosas. Era un instituto donde, como vimos, no salían con muchos conocimientos pedagógicos, pero sí salían con muchos conocimientos para poder trabajar y hacer algo, ¿sí? Entonces se educaban en el amor al respeto y nunca había violencia. Recuerden. Chicas, recuerden que todo esto pues se les manda. Espero que lo estén viendo o que a lo mejor algunas estén imprimiendo y teniendo libreta también pueden hacerlo, ¿eh? Bien, déjenme checar aquí. Entonces, pues vimos que sí, ¿se acuerdan que a diferencia de Rousseau, Rousseau nos proponía como que respetar al niño, que dejarlo ser niño y demás? Pestalozzi sí nos propone un método, porque Pestalozzi sí era pedagogo, entonces Pestalozzi sí nos propone cómo enseñar al niño. Y ya nos veíamos para enseñarle las letras y los números, utilizaba tablillas con letras, tablillas para que él pudiera enseñar. Para la enseñanza de las formas, pues aquí enseñaba explicaciones sencillas. Acuérdense que Pestalozzi decía que para enseñar al niño había que empezar de lo fácil a lo difícil, de lo sencillo a lo complicado, ¿sí? Siempre así. De hecho, todavía lo seguimos haciendo hasta en la educación actual. Se enseña de lo más sencillo a lo más complicado, que esto es parte de lo que proponía Pestalozzi para enseñar las letras, los números, para enseñar la forma. Él proponía mucho el dibujo. Recuerden que para Pestalozzi el dibujo era muy importante, porque ahí el dibujo, el niño representaba lo que quería decir, ¿sí? Entonces, por eso es importante. También vimos que para la enseñanza del lenguaje, pues utilizaba sonidos, ¿sí? Para después llegar a formar palabras. ¿Qué es esto de pasando del sonido a la palabra? Pues es como la mayoría de nosotros tal vez nos enseñaron a leer por sílabas. ¿Qué es esto? Juntando el sonido. Por ejemplo, si yo junto el sonido de la M con la A, pues ¿qué va a decir? ¿Cómo suena la M? Pues suena y si lo junto con A dice ma, ¿no? Yo ya estoy utilizando sonidos y la construcción o la unión de estos sonidos me va a formar a llevar palabras, o el método analítico, que es lo que proponía Pestalozzi, ¿sí? Y pues obviamente él decía que la lectura y la escritura afianzaban el conocimiento del lenguaje. ¿Por qué? Porque desarrollaban la palabra escrita. Entonces eso es lo que él decía Pestalozzi. Y bueno, algo muy importante de la teoría pestalozziana es que recuerden que en el Instituto de Iberdon había maestros titulares, pero también había maestros que eran apoyo del maestro titular. Y estos que eran los maestros de apoyo generalmente eran los alumnos más grandes o que ya habían egresado. Por eso Pestalozzi pone este método de enseñar enseñar a unos a otros debido al gran número de niños. Es decir, que los más grandes, los que sabían más, son los que enseñaban a los más pequeños. Esto era muy importante. También enseñanza de ambos sexos, coeducación. Coeducación se refiere a que hay educación para niñas y niños, y esto es algo que tenía el Instituto de Iberdon. Y, pues bueno, también proponía que la educación fuera creativa y productiva, dejar algo al niño. También enseñaba que debía de haber una relación muy estrecha, entre madre e hijo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño pudiera ser mejor en cuanto a los valores morales. En una educación social. ¿Por qué? Porque la sociedad, la familia que vivía en ese núcleo social que era el internado, pues sí, perdón, debería de enseñar moral y religión a los pequeños. Y, pues bueno, combinar la escuela con el trabajo. Todo esto lo mencionamos hace 8 días, señoritas, espero que aún se acuerden. ¿Sí nos queda claro hasta ahí con Pestalozzi? Sí, profe. Sí.
Y bien, ¿por qué sigue vigente Pestalozzi? ¿Por qué desde 1700 y tantos hasta la actualidad Pestalozzi sigue siendo y formando parte de las teorías educativas y por qué se sigue retomando en la actualidad? Bueno, ya vimos dos grandes cosas que nos dejó, ¿no? Una primero, educación al aire libre, que se sigue tomando en las escuelas. Excursiones que seguimos tomando en las escuelas. Educación y trabajo, también algunas escuelas manejan educación y trabajo para los alumnos. Pero bueno, sigue vigente porque Pestalozzi considera importante la educación familiar, es decir, que la familia se ve implicada en el proceso de educación del alumno, algo que hasta la actualidad sigue, ¿sí? O sea, hoy todavía en la actualidad, en la educación se nos pide que la familia sea parte del proceso de educación de los niños. Se recomienda al niño educar en un ambiente de austeridad. ¿Qué es esto? Un ambiente de austeridad, un ambiente donde el niño tenga lo más indispensable para su aprendizaje, lo que vemos en las escuelas. Aunque algunas escuelas a veces se pasan, ¿verdad? Porque están muy pobres, pero estas son por otras situaciones, ¿sí? Pero Pestalozzi nos propone esa parte. También sigue vigente Pestalozzi, o sea, es decir, está en la actualidad, porque infunde el espíritu de trabajo, porque hay que enseñar al niño a ser productivo, hay que enseñar al niño a que vea más allá de simples conocimientos intelectuales. Por eso también se vuelve muy importante. Porque también valora los principios morales y trascendentales, es decir, todo lo que tiene que ver con la ética y la moral, también Pestalozzi pues lo trabajaba en su momento y se sigue trabajando hasta el momento, ¿sí? Formar el rigor del mental del niño, su desarrollo, casi a Rousseau y Pestalozzi nos mencionan esto, confiar en el niño para orientar sus fallos y carencias, es decir, darle al niño la posibilidad de aprender mediante ensayo y error y que aprenda que aprenda, valga la redundancia, de sus, pues, de sus errores que pueda aprender, ¿sí? Hay una educación cívica y además que el niño aprenda a tener obligaciones dentro de su educación, y esto es algo que todavía se nos pide dentro de nuestra educación actual, y una formación intelectual. Esto también se los pide. Por eso estos son los aspectos que hacen que Pestalozzi siga vigente, a pesar de tener 2, 3 siglos casi de vigente o de que haber propuesto su teoría, pues por estos aspectos es que Pestalozzi sigue vigente, ¿sí? Que aún está en la actualidad con estos aspectos vigentes. Además, acuérdense, es considerado el padre de la pedagogía moderna, ¿sí? Por eso es Pestalozzi. ¿Alguna duda con Pestalozzi? Porque hasta aquí quedaríamos con Pestalozzi, ¿no? Kimberly, ¿alguna duda? No, profe, ¿No? todo claro. Ok. Hasta aquí sí podemos diferenciar No. a Rousseau de Pestalozzi. ¿En qué se diferencian? Citlali, ¿me podría decir cuáles serían las diferencias entre Rousseau y Pestalozzi? Pues que Pestalozzi, es, bueno, su educación es mediante, ¿cómo se dice? Mediante al aire libre y todo eso. Ujú. Bueno. Ok. Erika, ¿cuál es la diferencia entre Pestalozzi y Rousseau? Pues Pestalozzi es su forma de educación y explicar como que es más congruente, más práctico. Yo digo como para los niños, ¿no? Que no sé muy bien. Sí, en eso tienes razón, Erika, es más práctico. ¿Por qué más práctico? Porque Pestalozzi sí crea un método de cómo enseñar, qué se debería de enseñar y demás. Y recuerden que Rousseau no propone eso. Rousseau nada más nos dice hay que respetar al niño, hay que dejarlo ser niño, no lo podemos educar como un adulto. Pero Rousseau no era pedagogo, Rousseau no nos propone un método educativo para que el niño aprenda, a diferencia de Pestalozzi, que sí nos propone materias, horarios, trabajo y demás.
¿sí? Excursiones, educación al aire libre, enseñanza de matemáticas, números. Él sí propone una metodología para poder nosotros, de alguna manera, tener claro cómo hacer este proceso, ¿sí? Esto sería una gran diferencia con Rousseau, ¿sí? Bien, espero que nos haya quedado claro. Bueno, para Miguel, que entró después, pues tal vez va a decir de qué diablos están hablando, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de unos autores muy importantes, pero ahorita, bueno, vamos a empezar con otro autor que también nos va a proponer su teoría pedagógica y vamos a hablar de John Dewey. Voy a cerrar este material y les presento el de esta semana. Denme un minutito, déjenme pasarles el de esta semana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Dejen que se cargue, nada más me dicen cuando ya lo vean. Por favor. ¿Ya se ve el material? Ya. Ya, profe. Ok, bien. Vamos entonces a comenzar con un nuevo autor. Este nuevo autor es John Dewey. Vamos a hablar de un autor que incluso estuvo en México, estuvo muy sorprendido con la educación que aquí se brindaba. Quiero decirles que en México hubo un periodo en el que tuvimos la mejor educación del mundo. Hoy somos de los peores sistemas por la manera y resultados que tenemos, que bueno, vamos a ver después. Pero en algún momento México tuvo buenos resultados y John Dewey fue un analítico incluso de la educación mexicana. Pero vamos a hablar de John Dewey. Dewey, bueno, fue filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano, ¿sí? Este señor, que vive de 1859 a 1952, nos va a proponer una teoría también educativa basado en el desarrollo cognitivo, pero también en el trabajo que tienen los niños. Y bueno, Dewey, vamos a decir, retoma parte de su teoría fundamentada en la que eran las ideas yanquis, todo lo que tiene que ver con todo lo que pasaba en Estados Unidos, pero también con la teoría de Darwin, de lo que es la evolución y selección natural. ¿Sí recuerdan esta teoría? Isa, ¿recuerda a qué se refiere la teoría de Darwin? Pues es la evolución del ser humano, algo así. La evolución del ser humano, algo así. Itzel, ¿cuál es la teoría de Darwin? Eso lo vieron en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Pero más en la secundaria, profe. No, dice Itzel que no se acuerda. Más en la secundaria, ¿cómo creen? Desde la primaria se nos habla de la selección natural, de la evolución. Bien. Ahorita vamos a ver cómo se implica la teoría de Darwin, pero Darwin pues nos habla de esta selección y evolución de las especies, en cómo se adaptan pues a sus contextos para poder sobrevivir. Y eso es muy importante porque para Darwin, ¿sí? Hablando de estas teorías, para Darwin, basándose en la teoría para Darwin, ahora yo, para Dewey, basándose en la teoría de Darwin, dice que la mente humana es también producto de una evolución biológica. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo lo que ocurre como procesos cognitivos que tenemos en la mente han ido evolucionando de tal manera que la inteligencia se ha tenido que adaptar para poder ayudarnos a entender el mundo en el que estamos, es decir, que se ha adaptado. Vamos, un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué será? No sé, se me ocurren estos colibríes. Sí, saben cuáles son los colibríes, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Sí. Bueno, los colibríes, por ejemplo, son pajaritos que tienen su pico muy largo. Bueno, en un inicio sus picos no eran tan largos, pero tuvieron que evolucionar sus picos de tal manera que el pico les ayudara a obtener el néctar que requieren de las flores para poder nutrirse, para poder alimentarse. Y entonces tuvo que evolucionar.
de tal manera que ahora pueden sobrevivir a partir de este pico que tienen, de cómo ha evolucionado. Las jirafas, por ejemplo, también han tenido que, su cuello es largo, pero se tuvo que adaptar con el paso, con la evolución, para que pudieran alcanzar pues todas estas ramas que les proporcionan los árboles más altos y poderse nutrir. Los leones, los tigres, todos han tenido que tener una evolución, inclusive el ser humano. El ser humano, si ustedes recuerdan esta teoría de la evolución, pues iniciamos como si pareciéramos monos, ¿no? Según la evolución de Darwin, como si fuéramos monos, y con la evolución de los años fue desarrollándose otras características hasta llegar a lo que somos en la actualidad. Bueno, Dewey, de acuerdo a esta evolución, considera que la conducta, la forma de aprender, la forma en la que el cerebro trabaja, evolucionó también a la par que el ser humano iba evolucionando, es decir, nuestra mente ha sufrido cambios, nuestra mente ha tenido que evolucionarse, así como la chuparrosa era yo el colibrí, chuparrosa, como lo conocemos en muchos lados, tuvo que adaptarse, también el cerebro ha tenido que hacerlo, por eso él maneja esta relación entre cómo la mente humana es producto de una evolución biológica, hay una reestructuración, una evolución que lo ha hecho que hoy nuestra manera de pensar, de analizar, de razonar sea muy diferente a lo que tenían los primeros seres humanos o la manera en que fueron los otros seres humanos, los otros conocidos, ¿sí? Entonces, por eso vamos a retomar esta parte. Ahora bien, para Dewey, la inteligencia, la mente, es este instrumento que se ha desarrollado y que permite adaptarnos y entender el mundo en el que estamos, lo que yo les comentaba hace rato, ¿sí? Como ha evolucionado la mente, esto nos ha permitido tener una mejor percepción del mundo, poder adaptarnos al ambiente en el que vivimos, a todo el contexto en el que estamos y lo hace de una manera, pues digamos, mejor. ¿Por qué? Porque ha evolucionado de tal manera que por eso es que hoy podemos vivir mejor, se supone, en el mundo en el que estamos, percibiendo de mejor manera. Entonces, para Dewey dice que la inteligencia debería de ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de subsistencia. Esta parte de inteligencia se refiere a cómo nosotros, todo lo que aprendemos, todos los conocimientos que tenemos, tienen que ser utilizados para ayudarnos a subsistir en el mundo en el que estamos, porque para eso aprendemos. Seguramente, a ver, ahorita que están aprendiendo, todos ustedes, por ejemplo, que están teniendo conocimientos para una carrera, ¿esta carrera para qué les va a ayudar? Aparte de para ser mejores, ¿para qué les va a ayudar? Pues para subsistir, ¿por qué? Tener un futuro. Un futuro mejor, para subsistir de mejor manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como lo dice Kimberly, yo voy a tener una carrera así, pero con esta carrera, pues yo voy a ganar un salario, voy a tener una mejor condición de vida, a lo mejor voy a tener un carro, me va a ayudar a subsistir mejor, una casa y lo demás, ¿sí? A Erika, supongo que sí sabe cocinar, ¿verdad? Aprendió a cocinar y esto le ayuda a subsistir, ¿no? Ya no se muere de hambre, por lo menos un huevo se va a saber hacer, por lo menos algo. Todos los conocimientos que tenemos nos sirven para algo, para subsistir, tenemos que adaptarlos. Por eso es que Dewey nos dice esa parte. Todo esto nos debe de servir para ser práctico, que nos sirva para poner en práctica algo, que no nada más esté ahí almacenado, ¿sí? Sino que nos sirva para subsistir, ¿sí? A lo mejor, no sé si Kimberly sabe manejar, pues a lo mejor manejar un auto le es muy útil en determinada situación de su vida, hasta para salvar la vida o de quienes la rodean o demás. Entonces, vean, todo nos tiene que servir para un fin práctico, para algo, ¿sí? Eso es lo que dice Dewey. Dewey también nos dice que todos los conocimientos que nosotros tenemos, todo el pensar, todo el conocimiento, nos va a ayudar a resolver problemas de experiencia y conocimiento. Y todo esto pues nos va a llevar a la sabiduría, a la resolución de problemas. Todo lo que nosotros aprendemos, según Dewey, todo lo que nosotros aprendemos nos tiene que servir ¿para qué? Pues para resolver otros problemas, para que nos ayude a resolver otras situaciones que se nos presentan. Vamos, por ejemplo,
supongo que Itzel, que sabe sumar y sabe restar, ¿verdad? Algunos todavía a estas alturas se nos complica, pero bueno. Si Itzel sabe sumar y restar, pues sumar y restar le ayuda a resolver muchos problemas cotidianos. Si ella va al mercado, ¿verdad? Si la mandan a la tienda, al mercado, a comprar lo que son, no sé, los chiles, los jitomates y demás, pues ¿para qué le va a servir sumar y restar? Pues para cuando tenga que pagar o sepa cuánto va a pagar, cuánto le van a dar de cambio, cuánto tiene que pagar. Le está ayudando a resolver un problema cotidiano, un problema de su vida. ¿Qué pasa si no sabe sumar ni restar Itzel? Pues entonces, si va al mercado, pues le van a le van a quitar su dinero, le van a vender las cosas a otro precio, no le van a dar su cambio, le van a cobrar de más, o X, ¿no? No va a saber, ¿sí? Entonces, todos los conocimientos que nosotros podamos tener nos tienen que servir para algo, ¿sí? Así, por ejemplo, también saben leer y escribir ustedes, ¿sí? Entonces, si Kimberly se pierde allá en la ciudad, pues por lo menos ya que sabe leer, si sabe leer dónde anda en las calles, pues es más fácil que encuentre el lugar que está buscando, o que ya no se pierda, ¿verdad? O que si se perdió, se vuelva a reencontrar en el punto que quería, pero si no sabe leer ni nada, pues imagínense. Entonces, todos los conocimientos, según Dewey, todo lo que tenemos nos tiene que ayudar a resolver problemas, todo. Y pues es una realidad, ¿sí? Que eso nos sirve. Entonces, todo esto que él pensaba, toda esta parte de que cuando hablamos de funcionalismo, como dice aquí, es porque él pretendía que todo lo que la educación está brindando, todos los conocimientos que se nos están dando y todo, sea funcional, que tenga una razón, que realmente sea aplicable, que nos lleve a la vida práctica, que nos ayude a resolver problemas. Todo esto no tuvo mucho impacto en aquel entonces. Estas ideas pedagógicas no tuvieron tanto impacto en las escuelas, en la educación que se brindaba en aquel entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque como que no se daba pie, ¿no? O no se le daba un sentido a las experiencias que los niños y los adultos tenían, entonces por eso como que no. Pero es muy importante en sus ideas, ¿sí? Entonces, Dewey decía, o él estaba convencido, de que muchos de los problemas que tenían en ese entonces la educación, bueno, yo les puse una epistemología dualista, perdón, se refiere más bien a que no se le daba este sentido de funcionalidad a lo que se aprendía y a lo que la escuela ofrecía, que realmente le sirviera o sirviera para algo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, ahorita que ustedes están aprendiendo todo esto de las teorías, que están tratando de entender, déjenme le bajo. No, ya se pasó. Todo esto que estamos aprendiendo sea para resolver problemas que cuando ustedes se encuentran en la práctica educativa, pues entiendan por qué los niños presentan un determinado problema, que les ayude a resolver problemas de su práctica y demás. O sea, que los conocimientos tengan una funcionalidad, que no nada más se queden ahí almacenados como mera información sin darnos pie a algo, ¿sí? Chicos, voy a cerrar esta sesión un poquito porque se me acaban los 40 minutos y le voy a dar paso al resto de la sesión. Así que un minutito, por favor, me desconecto y me vuelvo a conectar. Se vuelven a conectar también, por favor. ¿Sale? Nada más denme chance. Ingresar a